Hola, mi nombre es María Luisa Rocha Gallegos, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, y estoy aquí para hablarles del paradigma humanista y sus aportaciones a la psicología educativa. Encontramos los antecedentes del humanismo desde los escritos de filósofos griegos como Platón y Aristóteles, y en filósofos posteriores como Santo Tomás de Aquino, Leibniz, Rousseau, Kierkegaard, Husserl y Sartre. Como parte de la disciplina psicológica, nació en Estados Unidos en la década de los 50. En los años 50 en Estados Unidos predominaban dos paradigmas, el conductismo y el psicoanálisis. Se consideraba que el conductismo se interesaba por el estudio de los determinantes ambientales de la conducta y atribuía los procesos psicológicos a factores externos. Por otra parte, el psicoanálisis tenía una propuesta idealista y pesimista, ya que ha estudiado solo la parte negativa del hombre, centrándose en las perturbaciones mentales de diverso tipo, basado en el análisis del inconsciente y de cómo los instintos biológicos influyen en el desarrollo del psiquismo. Así, la psicología humanista se constituye como la tercera fuerza, esto es, como una alternativa a estas dos posturas psicológicas, mediante la cual postulaba el estudio de los seres humanos como totalidades dinámicas y actualizantes en relación con un contexto interpersonal. En ese tiempo, en los Estados Unidos, así como en el mundo, se vivía histórica y culturalmente el ambiente comprendido entre las dos guerras. Existía una atmósfera o espíritu cultural de apertura hacia nuevas formas alternativas de actitudes y pensamientos que rompieran con la represión militar y sexual, que se asumiera una actitud crítica ante la deshumanización impuesta por las sociedades industriales. Los principales promotores de la corriente humanista son Abraham Maslow, Carl Rogers, James Buchenthal, entre otros, quienes se vieron fuertemente influidos por la filosofía existencialista y la corriente de la fenomenología. El campo de la psicología humanista ha tenido amplia proyección en la psicología clínica, en la psicología del trabajo y desde luego en la psicología de la educación. El paradigma humanista parte de que la personalidad humana es una organización o totalidad que se encuentra en un continuo proceso de desarrollo. Los fundamentos epistemológicos. El humanismo se inserta en las corrientes filosóficas que se han preocupado por entender la naturaleza y la existencia humana, como son el existencialismo y la fenomenología. Del existencialismo se ha incorporado la idea de que el ser humano va creando su personalidad a través de las elecciones o decisiones que toma de manera continua ante las distintas situaciones y dilemas que se le presentan en la vida. El hombre, según el existencialismo, es un ser en libertad, en tanto que existe independientemente. La fenomenología considera que los seres humanos se conducen a través de sus propias percepciones subjetivas. Así la gente responde no a un ambiente objetivo, sino al ambiente tal y como lo perciben. Los postulados del hombre publicados por Buchenthal en 1970. 1. En su condición de ser humano, el hombre es más que la suma de sus componentes. Hace énfasis en lo holístico y asume en la postura de la psicología humanista que debemos estudiar al ser humano en su totalidad. 2. La existencia del ser humano se consuma en el seno de las relaciones humanas. El ser humano vive en relación con otras personas y esto es una característica inherente a su naturaleza. 3. El hombre vive de forma consciente. El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. 4. El ser humano está en situación de elegir y decidir. Tiene facultades para decidir, libertad y conciencia propia para elegir y tomar sus propias decisiones. A través de sus intenciones, propósitos y actos de voluntad, estructura una identidad personal que lo distingue de los demás. 5. El ser humano vive orientado hacia una meta. El hombre tiende de manera natural hacia su autorrealización. Existe una tendencia actualizante o formativa en él.
lo que hace que, aunque se encuentre en situaciones desfavorables de vida, se autodetermine, se autorrealice y trascienda. Propuestas metodológicas del enfoque humanista. El estudio de los procesos psicológicos deben utilizar un método holístico, por considerarse más adecuado que el método analítico reduccionista para el estudio de los procesos psicológicos humanos en su totalidad. Se basa en la idea de la causalidad múltiple. Descarta la posibilidad de que haya relaciones causales de tipo unidimensional y unidireccional. Los humanistas proponen metodologías alternativas, basadas en la interpretación subjetiva para la práctica y la investigación clínica, como son la comprensión empática propuesta por Rogers, el enfoque dialógico de Buber, Martínez y Stanton, la conciencia del aquí y el ahora de la propuesta gestáltica de Peirce y la heurística de Douglas y Mustakas. Las metas de la educación humanista. Los esfuerzos del enfoque humanista para abordar la educación giran en torno al logro de una educación integral y tienden hacia la autorrealización de la persona y la educación de los procesos afectivos. Tiene como metas: 1. Ayudar a desarrollar la individualidad de las personas. 2. Apoyar a los alumnos para que se reconozcan como seres humanos. 3. Contribuir a que los estudiantes desarrollen sus potencialidades. Objetivos de la educación humanista. Considera una educación democrática centrada en la persona, la cual consiste en conferir la responsabilidad de la educación al alumno. Así señala los siguientes objetivos. Centrarse en el crecimiento personal de los estudiantes, promoviendo la autoconciencia y la reflexión. Fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación en los estudiantes. Promover experiencias de influencia recíproca interpersonal entre los estudiantes. Inducir aprendizajes de los contenidos, vinculando los aspectos cognitivos y vivenciales. Provocar en los estudiantes sentimientos positivos hacia las asignaturas o cursos escolares. Finalmente, se hablará del paradigma humanista aplicado al contexto educativo, y para ello retomamos los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje. El alumno. Una educación centrada en el alumno, el cual lo concibe como un ser individual único y diferente, una persona en su totalidad con iniciativa, necesidades de crecimiento, con determinación y con posibilidades para desarrollarse creativamente. Rol del docente. Lo concibe como facilitador para el desarrollo de la capacidad potencial de autorrealización del alumno. Debe crear un clima social que permita la comunicación y debe también diseñar actividades autodirigidas que fomenten el autoaprendizaje y la creatividad. La enseñanza debe ser flexible y abierta, que proporcione opciones al autoconocimiento, crecimiento y decisión personal. El aprendizaje debe reunir las características de ser vivencial, significativo y participativo. Debe promover un aprendizaje vivencial con sentido, significativo que involucre a la persona en sus procesos afectivos y cognitivos. Participativo. El alumno decide, mueve sus recursos y se responsabiliza de su aprendizaje. La evaluación se concibe como autoevaluación y autocrítica. El alumno debe aprender a autoevaluarse con criterios que puede proponer el evaluador. La evaluación debe ser centrada en el desarrollo de la persona. Agradecemos su atención y dejamos las referencias para la preparación de esta presentación. Muchas gracias.